Muchísimas gracias. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es la toma de decisiones en la regeneración ósea guiada. El desarrollo de los procedimientos de aumento de reborde ha permitido la colocación de implantes dentales en áreas con un déficit en volumen óseo que impediría de alguna otra forma su colocación. Por lo tanto, vamos a hacer un procedimiento en el cual se van a utilizar membranas como barreras absorbibles o no absorbibles, con la finalidad de excluir ciertos tipos celulares, que son de rápida proliferación, que sabemos que es el epitelio y el tejido conectivo, y con esto entonces vamos a promover el crecimiento de células capaces de producir hueso. Entonces, algo que es muy importante es que nosotros hagamos una correcta evaluación del defecto óseo de nuestro paciente y un diagnóstico de por qué llegó a esta situación. Con esto entonces vamos a poder nosotros elaborar un adecuado plan de tratamiento para exponérselo al paciente y eventualmente seguir con el seguimiento del caso. Entonces, algo muy importante dentro de la evaluación es definir el tipo de reborde alveolar que tiene nuestro paciente. Seibert nos ofrece una clasificación en la cual la clase 1 puede ser un reborde con una buena altura, pero con poco grosor. En la clase 2 tenemos un reborde con un buen grosor, pero la altura es lo que está deficiente. Y en uno clase 3, digamos que es la combinación de los dos anteriores, en los cuales tenemos un reborde con poco grosor y también con poca altura. Digamos que una clase 3 sería la regeneración ósea más complicada que pudiéramos llegar a hacer. También podríamos llegar a tener un reborde, digamos, intacto, en el cual se hubiera hecho una preservación de alveolo, por ejemplo, en alguna otra consulta y ya regresa con nosotros, vemos un alveolo que esté en buenas condiciones y que está perfecto y pudiéramos llegar a colocar el implante. Sin embargo, sabemos que pues este es el menor número de casos. Entonces, generalmente vamos a tener algún tipo de deficiencia y lo podemos otra vez clasificar en clase 1, clase 2 o clase 3. También vamos a ver que hay algunos tipos de defectos en los cuales, si no están tan pronunciados, podemos hacer la colocación del implante y simultáneamente hacer la regeneración ósea guiada. Sin embargo, va a haber otros casos en los cuales primero tengamos que hacer una regeneración ósea guiada y después ya podamos hacer la colocación de nuestros implantes dentales. Entonces, bueno, sabemos desde los estudios del ITI cómo podemos ver cómo se va reabsorbiendo la parte anterior, la parte posterior del maxilar, una vez que nosotros vamos perdiendo hueso, tanto en la parte de la mandíbula como en la parte del maxilar. Entonces, sabemos que estos cambios son bastante importantes y que muchas veces conllevan a que el paciente ya no pueda utilizar correctamente algún otro tipo de prótesis y por eso necesitamos la utilización de implantes dentales. También debemos de definir el motivo del colapso que presenta nuestro paciente. Pudiera ser, por ejemplo, que el paciente hubiera tenido una agenesia, generalmente es más común en los laterales superiores. También pudiera haber sido que el paciente haya tenido alguna extracción traumática y que esto haya conllevado al defecto que presenta nuestro paciente dentro de su reborde alveolar. También puede ser un paciente que haya tenido alguna malformación y también podría ser, por ejemplo, labipaladar hendido y esto igual conllevaría a un déficit o una depresión justo a la altura pues del lateral, del central o del canino, del maxilar superior. Aquellos pacientes que hayan perdido los dientes por enfermedad periodontal, recordemos que es muy importante primero hacer la fase relacionada con la causa, puesto que esto va a hacer que entonces los implantes que nosotros pongamos después tengan una buena tasa de éxito. Sabemos que la perimplantitis es más frecuente en pacientes que padecieron periodontitis. Entonces es muy importante tratar esta enfermedad antes de hacer la colocación de los implantes en este tipo de pacientes y conocer el historial de nuestro paciente. También nos van a llegar diferentes tipos de pacientes con diferentes tipos de traumatismos. Ya en alguna otra ocasión he tenido oportunidad de platicarles acerca de esto, pero puede ser pacientes que por algún raquetazo de tenis, algún columpio, algún cabezazo de su hijo, algún accidente de tránsito o muchísimas otras situaciones, con algún traumatismo hayamos perdido no solamente el diente, sino también el hueso alveolar que rodea ese diente, y eso ocasionó entonces el gran déficit óseo que tenemos y que tenemos entonces nosotros que resolver en la consulta. De igual forma, puede haber otras causas. Entonces, como les mencionaba en este caso, bueno, tenemos un paciente en el cual podemos observar que clínicamente tenemos aquí nuestro reborde en buenas condiciones y justo en donde tenemos la ausencia de los laterales, tenemos un colapso. De un lado tiene un colapso un poquito más pronunciado que del otro, sin embargo, en ambos sitios tenemos un colapso. Entonces, ese es un tipo de situación en el cual pues hay que hacer un pequeño aumento de reborde para poder hacer la colocación de los implantes en una posición lo más favorable posible y junto con esto también un injerto de tejido conectivo, manipular los injertos de tejido blando para poder tener un buen perfil de emergencia y que el paciente esté contenta con su sonrisa.
También puede haber otro tipo de pacientes, como les mencionaba, que lleguen con nosotros y que tengan un reborde como de este tipo. Casi podríamos decir que no tiene nada de colapso este paciente. Podríamos decir que tiene el reborde prácticamente intacto. Entonces, en este nada más tendríamos que ver la altura que tendríamos al seno maxilar para saber si este paciente sería candidato a implantes dentales o no. Y este tipo de pacientes en los cuales se les hace una extracción, pero no le han colocado ningún tipo de injerto óseo dentro del alveolo, y sabemos que va a haber un pequeño colapso ahí en ese espacio, a menos que hagamos un procedimiento de regeneración o de preservación de alveolo. Existen también otro tipo de pacientes que nos van a llegar a la clínica en los cuales ya tuvieron un tratamiento en el cual no se realizaron los pasos adecuados del diagnóstico, el seguimiento y todo lo demás, y entonces vamos a ver que aquí debieron de haber hecho un aumento de reborde y al no haberlo realizado o no haber logrado las metas que quisieron lograr, entonces tuvieron que poner esta porcelana rosa para poder simular un poco ese espacio que estaba ahí pendiente de tejidos duros y de tejidos blandos. Entonces vamos a ver que esto lo podemos nosotros también resolver o platicarlo desde antes con el paciente para entonces nosotros poder exponer bien el plan de tratamiento y estar todos de acuerdo en cuál es la función de nuestro tratamiento. Entonces, una vez que ya hicimos la evaluación, vamos a pasar al diagnóstico. El diagnóstico debe de incluir una evaluación general del paciente y particularmente de la cavidad bucal. Los procedimientos que se utilizan para llegar a él deben ser sistemáticos y organizados para un propósito específico. Entonces, siempre debemos de tener una misma secuencia para que entonces no se nos olvide ningún paso. Entonces, también algo que es importante es que debemos de definir, perdón la tos, debemos de definir el fenotipo gingival. ¿Por qué es importante? Porque este grosor de la encía nos va a permitir conocer qué tanta resistencia va a tener la encía de nuestro paciente a diferentes tipos de agresiones. Cuando hagamos una incisión, cuando levantemos un colgajo, cuando estemos tratando de cubrir algún tipo de regeneración que estemos haciendo. No es lo mismo, por ejemplo, tener un biotipo delgadito y querer poner un injerto en bloque, que si no limamos las aristas o si no ponemos una membrana, puede ser que tengamos mucho mayor problema en comparación con una persona que tuviera un biotipo muy grueso, que prácticamente todo se va a cubrir y vamos a tener una muy buena protección por parte de nuestros tejidos blandos. Entonces es súper importante ver el biotipo de nuestro paciente, y ahorita en uno de los casos de más adelante vamos a ver por qué es tan importante esta parte. Entonces, bueno, vamos entonces a hacer nuestro plan de tratamiento. Para hacer un aumento de reborde debemos de definir qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos tener un aumento horizontal o queremos tener un aumento vertical? Para nosotros poder lograr un aumento vertical, necesitamos utilizar algo que tenga un refuerzo o un andamio. Entonces, generalmente vamos a utilizar membranas con refuerzo de titanio o mallas de titanio también podría ser. Sin embargo, para los propósitos de esta plática, esas membranas, más bien, la Creos no se puede utilizar para aumentos verticales, únicamente se puede utilizar para aumentos horizontales. Entonces, hoy nos vamos a enfocar un poquito más en los aumentos horizontales. Los procedimientos de aumento horizontal son todas aquellas técnicas cuyo fin es hacer el hueso receptor más ancho o más grueso, con el propósito de recibir implantes dentales de un diámetro adecuado, usualmente 3.5 milímetros de diámetro, o inclusive más anchos, dependiendo del sector que estemos rehabilitando. Dentro de los procedimientos que nosotros tenemos, igual depende de la cantidad de pérdida ósea que tengamos, podemos colocar un bloque autólogo, una malla de titanio, un injerto tipo inlay, podemos utilizar expansión de corticales o simplemente un hueso particulado y una membrana como la Creos. Entonces vamos a ver a continuación algunos casos de unas regeneraciones. El primer caso que vamos a ver es un injerto en bloque. Entonces, este paciente acude con nosotros después de varios años de haber tenido un removible y de no estar contento con él, porque ya quiere una solución fija para su caso. Hacemos la evaluación, tomamos la tomografía, tomamos radiografías. En este momento se decidió hacer una estereolitografía de nuestro paciente para poder ver bien cómo estaba el defecto de nuestro paciente. Y una vez que ya lo tuvimos, hicimos la planeación adecuada de nuestro tratamiento
y decidimos hacer un injerto en bloque en el cual íbamos a aumentar todo este déficit que tenía nuestro paciente, y aquí digamos que sería un injerto combinado, tanto en ancho como en alto. Sin embargo, el bloque es lo que más nos va a ayudar a tener recuperar este volumen que hemos perdido. Entonces, igual aquí podemos ver las mediciones que tenemos de nuestro defecto. Vemos que ese es un defecto bastante ancho. Tomamos un injerto en bloque de la sínfisis del mentón, perdón, y lo fijamos con un tornillo de fijación hacia el sitio receptor. Todos estos espacios que ustedes ven aquí adyacentes los vamos a regenerar con hueso particulado y encima vamos a colocar una membrana. Entonces, con esto ya nosotros vamos a lograr obtener el volumen que nosotros quisimos, tanto en ancho como en alto, para posteriormente poder hacer la colocación del implante dental. Entonces, la membrana, como les mencionaba, ofrece protección a los tejidos blandos de las esquinas de un bloque o de las rugosidades de las partículas óseas, con la finalidad de que los tejidos blandos puedan cicatrizar de una forma adecuada. Aquí podemos ver la cicatrización de nuestro paciente, los puntos de sutura con el provisional, y es muy importante que chequemos que el provisional no esté haciendo presión sobre los tejidos, puesto que esto puede llegar a lacerar y hacer que no tengamos un cierre por primera intención. Entonces es muy importante que chequemos el provisional de nuestro paciente. Aquí vemos la reapertura 6 meses después, en los cuales podemos ver que tuvimos un buen volumen en comparación con lo que teníamos anteriormente, tanto de tejidos blandos como de tejido óseo. Después hicimos la colocación de un implante, ya fue hace varios años, entonces es un tri-channel todavía. Y aquí está la restauración definitiva de nuestro paciente. Y vamos a ver el perfil de emergencia que también obtuvimos con este paciente. Si nosotros no hubiéramos realizado un injerto en bloque, realmente no hubiera habido hueso, o no hubiera habido forma de que nosotros pudiéramos haber resuelto este caso de una forma exitosa, a menos que hubiéramos tallado los dientes y hubiéramos hecho un puente fijo o un tipo Maryland o algo más. Pero digamos que esto fue una muy buena solución para nuestro paciente. ¿Qué otra forma lo podemos hacer? Podemos utilizarlo como un tipo inlay, y en este caso lo tomamos de la rama. Entonces teníamos una paciente que tenía un reborde bastante angosto y tenía una buena cantidad de cortical hacia ambos lados. Entonces, con la ayuda del bisturí piezoeléctrico, hicimos una incisión en el centro de la cresta, después hicimos otras incisiones alrededor y tomamos este injerto en bloque. Lo separamos por medio de los osteotomos y los cinceles, y después hicimos la colocación de los tornillos de fijación un poquito separados de donde estaba la cortical, y este espacio completamente lo vamos a rellenar nuevamente con un injerto particulado y con una membrana, reabsorbible todo alrededor, para que pudiéramos tener una buena cicatrización y que los tejidos también no estén afectados tanto por las aristas del bloque, como les había mencionado, ni tampoco por las tachuelas o los tornillos de fijación. Sin embargo, pues estos son procedimientos un poquito más grandes, más extensos, que generalmente no hacemos en el día a día. Entonces vamos a ver algunos procedimientos que sí hacemos con un poquito de mayor frecuencia. Sabemos que hay diferentes tipos de membrana, nuevamente, las absorbibles y las no absorbibles, y que cada una va a tener su indicación. Uno de los primeros materiales para regeneración ósea guiada, y que por lo mismo y tiene tantos estudios, es la membrana con refuerzo de titanio. Sin embargo, sabemos que las membranas absorbibles van a tener mejor compatibilidad con los tejidos blandos en comparación con las membranas que no son absorbibles. Entonces vamos a ver el caso que les había mencionado de la importancia del fenotipo. Esta paciente es una paciente femenino que se presenta a la clínica con movilidad en un diente lateral superior. A la exploración nosotros vemos que este diente está fracturado, por lo tanto nosotros decidimos mandar a la paciente a que se tomara una tomografía. En la tomografía nosotros podemos, metiéndola al programa de DTX Studio, podemos ver si tenemos suficiente espacio para poder hacer la colocación del implante dentro de los parámetros de seguridad y teniendo una buena estabilidad inicial. Si nosotros en este momento vemos que no es un tratamiento que sería predecible a largo plazo, entonces mejor preferimos hacer una regeneración. Entonces aquí está el provisional prequirúrgico de nuestra paciente, de que hicimos el diagnóstico al día de la cirugía. Se realizó la extracción del diente y pueden ver cómo está el alvéolo de nuestro paciente. De igual forma tenemos pérdida ósea hacia palatino, hacia vestibular, y tenemos aquí
esta lesión periapical, que era la que veíamos aquí en esta tomografía, en este espacio que tenemos acá. Entonces limpiamos súper bien, cureteamos, tomamos las medidas. Posteriormente hicimos la regeneración con el injerto particulado y colocamos una membrana con refuerzo de titanio para tener esa altura y ese volumen que nosotros deseamos. Hicimos el cierre primario de nuestra herida y esto es lo que les mencionaba de la importancia del biotipo. Aquí tenemos un biotipo que es muy delgadito y seguramente esta membrana pudiera llegar a lacerar los tejidos blandos de nuestro paciente. Entonces hay que tener cuidado en esta parte o poner un injerto de tejido conectivo para tener un poquito mayor de grosor en estos tejidos. Y vamos a ver que 6 meses después le tomamos una nueva tomografía a la paciente y podemos ver que con este tipo de procedimiento tuvimos un buen alto y un buen ancho, que es lo que se puede realmente apreciar aquí, de nuestro injerto. Igual aquí se puede alcanzar a ver el alma del refuerzo de titanio, junto con su provisional y los tornillos de fijación. Entonces, nuevamente vamos a hacer la planeación digital de la colocación virtual de nuestro implante. Entonces vamos a ver que ahora sí ya tenemos un mejor volumen de hueso para poder hacer la colocación entonces sin ningún problema y dentro de los márgenes de seguridad. Mandamos a hacer la guía quirúrgica en base al encerado diagnóstico y esa es la guía quirúrgica con los anillos reductores para poder nosotros hacer el fresado secuencial en base a la guía. Y este es el día de la cirugía. Igual aquí alcanzan a observar, de este lado no hubo una laceración como tal, sin embargo el tejido está súper delgadito y tengo que tener muchísimo cuidado cuando haga mi apertura de la cirugía. Y podemos ver que en distal sí se alcanzó, después de 6 meses, a ver un poquito la esquina de la membrana con refuerzo de titanio. Entonces, como fue realmente una exposición tardía, no hubo necesidad de retirarle y de hacer algún otro procedimiento adicional, pero pues lo que les mencionaba de la importancia de los biotipos, de que nosotros los evaluemos desde antes de que estemos considerando un procedimiento para poder analizar nuestras opciones y ver cuál sería la mejor alternativa según las características especiales de nuestro paciente y de cada caso en particular. Retiramos entonces la membrana con refuerzo de titanio junto con sus 3 tornillos y podemos ver el gran volumen que obtuvimos y corroborar lo que estábamos viendo en la tomografía. Asentamos la guía quirúrgica, checamos que esté en buena posición y entonces hacemos el fresado secuencial para poder hacer la colocación de nuestro implante. A pesar de que esté guiado quirúrgicamente por una guía que hicimos en un programa y a pesar de que estemos realmente seguros de que todo está bien, nunca debemos de dejar de tomar radiografías durante el transcurso del postoperatorio para ver que estemos que no estemos cerca de estructuras dentales adyacentes o de estructuras anatómicas importantes. Entonces, a pesar de que tengamos una guía quirúrgica, siempre hay que corroborar todo radiográficamente. Y aquí podemos ver entonces la colocación del implante. En este caso fue un implante Novel Active de 3.5 de diámetro por 11.5 de longitud. Dentro de la fase 2 hicimos la colocación del injerto de tejido conectivo, precisamente para engrosar esos tejidos y devolverle el volumen a nuestro paciente. Y posteriormente podemos ver entonces el gran sellado que nosotros tenemos, el perfil de emergencia que obtuvimos con nuestra restauración provisional y entonces ahora sí vamos a tomar una impresión definitiva para mandar a hacer la restauración al laboratorio. Y aquí tenemos la restauración definitiva. Este tipo de implante, también como pueden ver, tiene el concepto de platform shifting o platform swifting. Entonces, aquí lo que podemos alcanzar a ver es que en estos milímetros que tenemos aquí tenemos crecimiento óseo y esto va a permitir que los tejidos estén en mejores condiciones, tanto los tejidos blandos como los tejidos duros. Y aquí, igual, otro caso en el cual podemos ver la gran tasa de éxito que tenemos con este tipo de procedimientos. Sin embargo, sí es más, clínicamente tenemos que tener mayor habilidad para poder hacer este tipo de procedimientos, puesto que conlleva un gran riesgo de complicaciones que frecuentemente requieren de un segundo acto quirúrgico para removerlas, para quitar el tejido en caso de que se haya infectado, y son generalmente procedimientos más invasivos por el paciente. Entonces, las membranas que son absorbibles tienen una mejor respuesta por parte de los tejidos blandos y vamos a tener de igual forma, dependiendo del caso, una buena selección y una buena regeneración de tejido óseo. Entonces, la membrana Creos Genoprotect, como les mencioné,
puede funcionar muy bien para aumentos horizontales y tiene una tasa de reabsorción más o menos de 12 a 16 semanas, que es el tiempo en el cual el tejido óseo tarda en madurar y que ya podamos entonces nosotros seguir después con nuestro tratamiento. Entonces, es un promedio más o menos de todas las membranas que existen en el mercado y 12 a 16 semanas es un periodo de tiempo correcto. Para poder nosotros entonces seleccionar la membrana, es muy importante que nosotros veamos la tasa de resorción que tenemos. Y también tenemos que tener ciertos principios o respetar ciertos principios durante el procedimiento quirúrgico. Lo primero es que tenemos que tener un cierre primario de la herida, sin tensión, para permitir una correcta cicatrización por primera intención y reducir el riesgo de la exposición de la membrana. Sea en una membrana absorbible o en una membrana no absorbible, es igual importante que nosotros tengamos un cierre primario. Y que tenga un aporte vascular suficiente también es muy importante para que esto pueda volver a vascularizarse y cicatrizar de una forma adecuada. Que la membrana sea capaz de mantener el espacio para crear un nicho para las células mesenquimales indiferenciadas y que entonces tengamos un buen crecimiento de tejido óseo, que es realmente lo que nos interesa. Y de igual forma que mantenga la estabilidad del coágulo para permitir el correcto desarrollo de estas células. Y todo esto lo tiene que hacer durante suficiente tiempo, que son precisamente esas 12 a 16 semanas, durante el cual todos estos procesos están sucediendo. Y para que nosotros escojamos una membrana, debemos escoger una membrana que tenga las siguientes características: que sea biocompatible con nuestro paciente, que no vaya a ocasionar una reacción adversa en los tejidos o con el organismo, o por parte del colgajo de los tejidos blandos, que tenga precisamente una buena integración con los tejidos blandos para permitir una integración progresiva de las fibras de colágeno, que tenga una buena estabilidad dimensional para que entonces todos los tejidos que están abajo se puedan desarrollar de la forma en la cual nosotros los planeamos quirúrgicamente, que el manejo sea lo suficientemente fácil clínicamente y que sea fácil de colocar sobre el defecto. Existen membranas que son un poquito más acartonadas, que son difíciles de que nosotros las podamos realmente colocar dentro del sitio y que a veces las logramos poner y como que rebotan o se vuelven como a estirar. Entonces, la ventaja también que tenemos con la membrana Creus es que se adosa muy bien en los tejidos blandos y no estamos peleando con ella durante la cirugía, sino más bien nos está ayudando a contener el injerto, ya que tengamos una buena manipulación y una buena experiencia quirúrgica. La permeabilidad también es importante, es una permeabilidad selectiva. La membrana deberá de ser capaz de excluir las células epiteliales no deseadas y permitir la proliferación de células osteogénicas. Y lo que les había mencionado, mantener el espacio para proveer un lugar donde el coágulo sanguíneo pueda estar estable y pueda llevarse a cabo la regeneración ósea. No todas las membranas se comportan biológicamente de la misma manera, como les había mencionado, puesto que difieren en su origen y estructura, y esto a su vez se va a reflejar en sus propiedades mecánicas y en su desempeño clínico. Las membranas de colágeno han sido ampliamente utilizadas en odontología por su alta biocompatibilidad y su capacidad de promover la cicatrización de las heridas. La membrana Creus Genoprotect es una membrana natural, es reabsorbible y no tiene un entrecruzado químico. Entonces solo hace que los tejidos la acepten muy bien y que tengan una muy buena cicatrización. Es hecho de colágeno natural que tienen propiedades de resistencia mecánica muy buenas. Ustedes la pueden jalar, la pueden estirar, la pueden inclusive perforar y realmente no se va a romper. Entonces, inclusive cuando están haciendo, por ejemplo, una técnica como si fuera de una salchicha, la pueden estirar muchísimo y van a poder tener la seguridad de que está bien, que va a mantener su integridad y que durante esas 12 a 16 semanas va a estar desempeñando su función sin ningún problema. Tiene una estructura tridimensional de colágeno tipo 1 y una pequeña porción de colágeno tipo 3. Y obviamente viene lavado, esterilizado, empaquetado y todo para que pueda ser utilizado con muchísima seguridad. Y el colágeno, bueno, tiene varias características más allá de las estructurales, incluyendo una baja inmunogenicidad, buena capacidad hemostática, y ahorita vamos a ver cómo la membrana absorbe la sangre, una acción quimiotáctica de las células regenerativas, como son los fibroblastos y los osteoblastos, al igual que una buena estabilidad dimensional. Y obviamente las membranas deben de ser utilizadas en conjunto con injertos óseos. Entonces, los materiales de injerto óseo van a ser utilizados para promover un andamio para facilitar el crecimiento óseo
de las células de nuestro huésped dentro del espacio del defecto. Los injertos autólogos sabemos que es el estándar de oro, sin embargo, también sabemos que a veces son difíciles de conseguir, o como les mencioné en los casos anteriores, es una cirugía mucho más invasiva. Cuando quisiéramos tomar, por ejemplo, un bloque, ya sea del mentón o de la rama, es algo mucho más invasivo, es un segundo lecho quirúrgico. Sin embargo, siempre que podamos incorporar un poco de injerto autólogo dentro de nuestros otros tipos de injerto, ya sea un aloinjerto o un genoinjerto, vamos a tener estas tres propiedades que son súper importantes. Vamos a tener la propiedad de osteoconductividad, que significa que va a proveer un andamio para la formación ósea. Vamos a tener la propiedad también de que son células osteogénicas, que contienen células mesenquimales, que se pueden llegar a diferenciar en osteocitos, y también que son osteoinductivos, es decir, que contienen factores de crecimiento. Entonces, siempre que podamos nosotros incorporar un poco de injerto autólogo dentro de nuestro injerto, va a ser una maravilla. Y generalmente también lo podemos tomar con las presas con las que hacemos nuestras osteotomías para colocar los implantes, o si no también con un raspador de hueso lo podemos llegar a colocar. Los genoinjertos pueden alcanzar a ver, obviamente no son las mismas propiedades que un injerto autólogo, sin embargo también tienen muchísimas ventajas. Estos injertos son de proteinizados, esterilizados, son osteoconductivos y son favorables para la formación ósea. Entonces lo que nosotros podemos hacer, como les mencionaba, es mezclar lo mejor de un tipo de injerto con lo mejor de otro tipo de injerto, que es mucho el volumen, y entonces nosotros podemos llegar a ocasionar un gran crecimiento óseo. Los aloinjertos provienen de cadáveres humanos, pueden ser mineralizados o desmineralizados dependiendo del proceso de producción que les den, y también existen los materiales sintéticos que tienen un gran potencial, pero sin embargo aún la estructura natural aún no se ha logrado. Pero son nuestros 4 tipos de injertos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar en un injerto óseo? Igual que en una membrana, que sea biocompatible, que no sea tóxico, que tenga resistencia a la infección, que el costo sea razonable, que sea fácil de manipular y que sea fácil de obtener. Entonces, una vez que hayamos nosotros seleccionado adecuadamente nuestra membrana y adecuadamente nuestro injerto óseo, entonces ya proseguimos a hacer nuestras cirugías. Y a continuación vamos a ver un caso de un paciente masculino de 53 años de edad con mordida abierta anterior que acude a consulta por dolor al masticar de un diente que ya previamente se había rehabilitado. Se mandan estudios complementarios de diagnóstico, se realiza obviamente la fase 1 periodontal y se le comenta al paciente que sospechamos que este diente presentó una fractura. Sin embargo, no tenemos la certeza. Por lo tanto, se hace una cirugía exploratoria para entonces poder confirmar o corroborar el diagnóstico de fractura. Entonces, este es el diente de nuestro paciente, es el diente número 12. Radiográficamente podemos observar que tiene una lesión periapical. Como les mencioné, ya había sido un diente que había sido tratado y restaurado. Sospechamos que hay una fractura, pero vamos a tomar una tomografía para poder corroborarlo. En la tomografía, nosotros podemos observar un poquito mejor cómo está la lesión periapical de nuestro paciente, la restauración, el espacio intraconducto de este poste metálico, y podemos ver que cuando nosotros elevamos nuestro colgajo, efectivamente el diente presentaba una línea de fractura. Sabemos entonces que esto no es compatible con permanecer en boca, por lo tanto tenemos que hacer la extracción de este diente, limpiar completamente la infección periapical y regenerar este espacio para posteriormente poder hacer la colocación del implante dental. Entonces, obviamente sabemos que ya cuando tenemos una fractura, el tratamiento es la eliminación del segmento fracturado en caso de que sea pequeñito, o como en este caso ya era una fractura tan amplia, el tratamiento fue la extracción. Entonces decidimos hacer la extracción y preservación y regeneración para más adelante hacer la colocación de los implantes. Una vez que nosotros limpiamos perfectamente bien nuestro defecto, quitamos la lesión periapical, este es el gran defecto que nosotros presentábamos en nuestro paciente. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Tenemos una muy buena pared de hueso aquí, también tenemos una muy buena pared de hueso acá, y la altura también hacia palatino es algo que es muy favorable. Nos va a ayudar a que ahí nos podamos descansar y que tengamos toda esta altura para tener este crecimiento de nuestro injerto óseo. Y también es un defecto que favorece a que el injerto se pueda quedar ahí adentro porque tiene esta forma retentiva. Entonces hicimos la colocación, bueno, aquí pueden alcanzar a ver bien un poquito mejor el defecto periodontal, y sabemos que si nosotros no hiciéramos nada, pues vamos a tener una gran pérdida ósea en sentido horizontal y vertical.
Entonces, por eso decidimos hacer la regeneración ósea de nuestro paciente para poder devolverle la función. Entonces vamos a colocar nuestro injerto óseo de esta manera, sabiendo que igual tenemos la tabla palatina intacta, y vamos a colocar entonces nuestra membrana descansando sobre las paredes óseas adyacentes que tengamos, de esta manera. Y con esto nosotros vamos a poder entonces devolverle el volumen a nuestro paciente. Seguramente aquí vamos a tener que hacer liberación de nuestro colgajo, porque tuvimos una regeneración bastante grande, y nuestro colgajo entonces ya no va a cerrar por primera intención ni libre de tensión. Entonces hacemos liberación de periósteo para que podamos hacer lo mejor que se pueda el cierre por primera intención. Y así es como se ve una vez que nosotros empezamos a colocar la membrana dentro de nuestro colgajo y empieza a absorber la sangre y se empieza a hidratar muy bien y se adhiere perfectamente bien sobre la forma del defecto. Entonces, la membrana no solamente tiene una función biológica, sino que también tiene una función mecánica de separar los tejidos. Y existen 3 tamaños diferentes, dependiendo también del tamaño de nuestro defecto que vayamos a tratar. Pues el 15x20, 25x30 o 30x40. 30x40 ya es un defecto bastante grande, entonces generalmente utilizamos la 15x20 o la 25x30. Y debemos hacer nuestro diagnóstico antes de hacer nuestro tratamiento para saber exactamente cuál es la que vamos a necesitar o cuál sería la que mejor le quedaría a nuestro paciente. Y recuerden siempre tener una membrana en el consultorio por cualquier emergencia que pudieran llegar a tener. Una extracción, una comunicación con seno maxilar, cualquier tipo de complicación, la membrana les va a ayudar muchísimo a resolver ese tipo de complicaciones. Vamos entonces a recortar la membrana, puesto que viene con esta forma cuadradita, para lograr darle la forma y el tamaño que nosotros queramos, siempre con tijeras y con pinzas estériles. Como les mencioné, también tiene excelentes propiedades de resistencia mecánica. Y entonces nosotros la colocamos sobre nuestro defecto, y aquí podemos ver una imagen inmediatamente postoperatoria, en la cual podemos ver el aumento de volumen que obtuvimos, en alto y en ancho. En este caso, todavía un poquitito se quedó ahí expuesto, pero colocamos una segunda membrana para que tuviéramos la función de una doble membrana y que no se fuera a exponer la membrana que estaba en contacto con el injerto óseo. Y de esta forma vamos a obtener un buen volumen para poder hacer la colocación posteriormente. Se le dan las indicaciones posoperatorias al paciente. 6 meses después tomamos una nueva tomografía y aquí vemos al paciente ya de regreso, otra vez con su provisional. Lo retiramos para ver que ya habíamos conformado un poquito el póntico ovoide, el gran volumen que tenemos, aunque todavía podríamos aumentarlo un poquito más. Una vista oclusal, su provisional tipo Maryland, para que también esté fijo y no esté presionando sobre los tejidos blandos. Y en este caso vamos a hacer una colocación tipo 4 en un hueso que ya está completamente cicatrizado. Entonces podemos ver el antes de nuestro paciente y el después, con el gran aumento que nosotros obtuvimos, sobre todo hacia la parte más coronal. Y esto lo obtuvimos con la membrana Creos. Entonces no necesitamos también usar esas membranas que les había mencionado con refuerzo de titanio para poder conseguir este gran volumen de hueso. Entonces, posteriormente, vamos a hacer el escaneo de nuestro paciente para poder empalmarlo con la tomografía y poder mandar a hacer la guía quirúrgica de nuestro paciente. Hicimos la cirugía con un protocolo de cirugía guiada. Aquí podemos igual retirar la guía y checar que el perfil de emergencia sea el adecuado, que esté en una posición adecuada con respecto a los dientes adyacentes, que el espacio entre los dientes adyacentes sea el adecuado y que sea correcto en todas sus posiciones. Igual, checamos que la guía quirúrgica asiente bien en nuestro paciente y checamos que los anillos reductores también asienten bien sobre la guía quirúrgica. Digamos que esa es la forma en la que entraría la fresa dentro de nuestro paciente. Y como les había mencionado, siempre es importante que hagamos este checado de nuestro fresado, aun cuando tengamos una guía quirúrgica, aun cuando tengamos una tomografía. Esta fresa, se alcanzan a ver, es una fresa de cirugía guiada y por eso es que tiene este tallo más largo, precisamente para contrarrestar esos milímetros que son del grosor que tiene nuestra guía quirúrgica. Y aquí podemos ver igual el implante ya colocado dentro de la boca del paciente. Y posteriormente vamos a ver que al paciente se le colocó un provisional. De igual forma podemos ver aquí el concepto que les había platicado de platform shifting, en el cual podemos ver que los tejidos óseos están un poquito inclusive más arriba
y que tengamos una buena integración de nuestro implante. El siguiente paciente es un paciente masculino de 27 años de edad con agenesia de los laterales inferiores, en tratamiento de ortodoncia con un tratamiento de Invisalign. Es un tratamiento interdisciplinario entre orto, perio y prosto. Entonces, es un paciente que, pues como podemos ver, tiene la altura de los márgenes gingivales, pues no son iguales, tiene hipoplasia del esmalte, tiene algunos dientes que no están en las mejores posiciones y vamos a ver entonces que lo primero que tenemos que hacer es un tratamiento de ortodoncia. Este paciente llevaba ya muchísimo tiempo con estos puentes tipo Maryland, pero realmente ya no le gustaban, ya no se sentía cómodo y ya había completado su fase de crecimiento. Entonces, ahora ya quería retomar su tratamiento para poder colocarse aquí algo fijo. Entonces empezamos con un tratamiento de ortodoncia para poder tener el espacio suficiente que nosotros necesitábamos para poder hacer la colocación de nuestro implante dental y que no tengamos un diente ni demasiado grande ni demasiado pequeño, sino que sea un tratamiento, igual que sea interdisciplinario, en donde todos estemos de acuerdo desde un inicio, qué es lo que queremos lograr con este paciente. Entonces, estas son algunas de las fotos de seguimiento, en las cuales podemos ver que ya se van enderezando un poquito los dientes y cómo tenemos el espacio de los laterales. Tomamos una tomografía post primera fase de la ortodoncia y podemos ver que tenemos relativamente un buen ancho del hueso de 7 milímetros. Sí nos cabe nuestro implante, sin embargo, podemos tener un poquito todavía de mejores dimensiones en nuestro paciente. Entonces igual los implantes quedan, pero no me encanta todavía. Por lo cual decidimos hacer una regeneración ósea guiada en vestibular para aumentar el reborde. Y aquí pueden alcanzar a apreciar un poquito mejor el colapso, sobre todo en este sitio, tenía un colapso que estaba súper pronunciado. Entonces, hicimos una incisión, levantamos nuestro colgajo sin láser liberatrices, simplemente nos extendimos un poquito más hacia los lados de los demás dientes, hacemos perforación de corticales para provocar este sangrado y traer todas esas células a la superficie de nuestro hueso, y entonces vamos a hacer los procedimientos de regeneración ósea guiada. Aquí pueden ver la decorticación o la perforación de corticales que tenemos. Vamos a colocar de igual forma nuestro injerto óseo particulado, nuestra membrana Creos, y también un injerto de tejido conectivo para poder aumentar el volumen de nuestros tejidos blandos. Y aquí podemos ver el aumento que obtuvimos con estos 3 biomateriales. Y después de 6 meses tomamos una nueva tomografía, en el cual podemos observar que ahora sí ya tengo todo este volumen extra que generé con mi cirugía y ya voy a poder tener una mejor regeneración en mi paciente. En este paciente también regeneramos los sitios donde íbamos a colocar los implantes, pero también regeneramos un poco los sitios donde estaban los centrales, que tienen raíces un poquito cortas. Y igual elaboramos una guía quirúrgica para poder hacer la colocación de los implantes con la mayor precisión posible, porque tenemos un espacio bastante limitado, sobre todo en sentido mesiodistal. Entonces mandamos a hacer la guía quirúrgica y vamos a colocar entonces nuestra guía quirúrgica a nuestro paciente para poder hacer la colocación de los implantes. Aquí tenemos una comparativa entre el antes y el después de lo que obtuvimos con los procedimientos que hicimos de regeneración ósea guiada y también de manejo de tejidos blandos de esta zona que estaba tan colapsada. Vamos a utilizar el implante Novelactive TI Ultra de 3.0 por 10 milímetros de longitud. Hicimos la perforación inicial con nuestra guía quirúrgica, quitamos la guía quirúrgica, evaluamos que sí estemos efectivamente en una posición correcta y ya con eso proseguimos a hacer la secuencia de nuestro fresado, que realmente no son muchas fresas para hacer la colocación de nuestros implantes de 3.0. Igual tomamos la secuencia radiográfica para ver que no estemos demasiado cerca de alguna de las superficies radiculares de los dientes adyacentes. Y hacemos entonces la colocación de nuestros implantes dentales. En este caso, como queríamos aumentar un poquito los tejidos blandos, colocamos un tornillo de cicatrización un poquito más alto, y aquí lo podemos ver no en excelente higiene oral, pero ya más cicatrizado, y se alcanzan a transparentar un poquito, y ya vamos a empezar a la fase de provisionalización y a conformar los tejidos blandos. El paciente todavía sigue en su fase final de tratamiento de ortodoncia,
y ya una vez que acaben, pues ya vamos a terminar todo el caso de este paciente. También vamos a tener otro tipo de casos en los cuales, por ejemplo, lleguen los pacientes y que ya tengan restauraciones sobre implantes y que nos digan, es que se me cae la prótesis o es que se me aflojan los tornillos y realmente no sabemos qué está pasando. En este caso, igual tomamos una tomografía con esta paciente, los implantes pues realmente no se ven tan mal, no se ven en malas condiciones, sin embargo, pues hay algún motivo por el cual la prótesis está aflojando. Sospechamos entonces que pudiera ser que el implante estuviera lastimado, que tuviera algún tipo de fractura. Entonces retiramos la prótesis, revisamos a los implantes y efectivamente los implantes estaban fracturados, que eso también puede llegar a ocasionar. Entonces, y eran ambos aparte y por la parte de vestibular. Entonces, cuando esto no sucede, tenemos que retirar los implantes. Esos implantes ya no se pueden quedar. Entonces tenemos este kit que es para precisamente quitar los implantes de una forma no tan agresiva. Con estos que ven aquí en la parte de arriba, nosotros lo que hacemos es que lo metemos dentro de las cuerdas del implante y tratamos de darle contratorque al implante para que sobre las mismas cuerdas el implante se desatornille y entonces lo podamos quitar sin haber lastimado a nuestro paciente. Sin embargo, en algunos casos no va a ser posible hacer esto, por lo cual también en el mismo kit tiene este juego de trefinas o de trépanos para que podamos hacer el retiro de nuestro implante. Entonces, idealmente con estos, pero si no, también existen estos. Y de igual forma, también la casa comercial nos ofrece otros instrumentos de rescate cuando, por ejemplo, se rompió un tornillo, se rompió un aditamento, se rompió algo más. Entonces, también nos ofrecen una gran variedad de productos para poder hacer la recuperación de este tipo de casos. Pero bueno, regresando al caso que estamos viendo, esos implantes los tuvimos que retirar. Este implante más posterior tenía un poquito mayor estructura interna de la cuerda, entonces este sí pudimos hacer el desatornillado en contratorque de este implante. Sin embargo, este implante, si alcanzan a ver, la fractura está más abajo. Entonces ya no tenía yo cuerdas con las cuales anclarme para poderle dar precisamente ese contratorque. Por lo tanto, ahí sí tuve que usar el trépano o la trefina para poder quitar el implante junto con el hueso y dejar un lecho lo más pequeño que se pueda y lastimando lo menos posible. Si nosotros intentáramos quitarlo, por ejemplo, con una fresa o haciendo como si fuera una extracción, lastimaríamos mucho más. Entonces, de esta forma vamos a tener una destrucción ósea, por decirlo de alguna forma, un poquito más controlada. Entonces, como les mencioné, el posterior sí lo quitamos con el contratorque, pero el anterior sí fue con la trefina. Posteriormente, colocamos nuestro injerto óseo para devolverle la forma a nuestro reborde alveolar y encima pusimos nuestra membrana Creos para poder devolverle la forma y después suturamos nuestros tejidos. Entonces, aquí está nuestro cierre por primera intención y aquí está nuestro implante que tuvimos que remover. Entonces, la casa comercial, como les mencioné, también nos ofrece esto y quitar la menos cantidad de hueso que se pueda, a pesar de que aquí se ve como si fuera un chorro, pero si hubiera sido alguna otra técnica, posiblemente hubiéramos quitado más. Entonces, con el uso de nuestro injerto óseo y nuestra membrana, podemos tener una gran ventaja. Y como les había mencionado, siempre que podamos tener un poquito de injerto autólogo que podamos tomar con nuestro raspador, con un cincel, con lo que sea, y mezclarlo junto con nuestro injerto, ya sea un halo injerto o un gel injerto, siempre vamos a tener una buena respuesta por parte de estas células y por parte de nuestro tejido. Lo mezclamos entonces y también se forma una consistencia más como si fuera un coágulo sanguíneo o un coágulo óseo y vamos a tener una mejor manipulación también de nuestro injerto óseo. ¿Cuáles son los cuidados posoperatorios que debemos de tener en este tipo de procedimientos? Los mismos que todos los demás y en específico para los pacientes que utilicen la membrana Creos. La casa comercial nos dice, si la membrana se expone, la dehiscencia usualmente cicatriza por sí sola en algunas semanas. La remoción de la membrana no es usualmente necesaria. Sin embargo, se recomienda lavar con una solución bactericida para minimizar la contaminación bacteriana. En caso de que se necesite remover Creos prematuramente, se deberá de hacer bajo anestesia local, se deberá de hacer una incisión, levantar un colgajo y se deberá de curetear y remover el tejido inflamado o infectado. Entonces, también ellos nos dan los lineamientos de qué hacer si se llega a exponer, pero generalmente es una membrana, les digo, súper noble,
súper fácil de manejar, muy, muy versátil en su manejo y la podemos utilizar muy bien. Ahora, todo eso, digamos que fue un aumento horizontal. También lo podemos utilizar en casos que sean un poco más sencillos, como sería una preservación de alveolo, que esto sí lo tenemos día a día en nuestro consultorio. Entonces, en este caso, tenemos que evaluar igual nuestro alveolo, de ser posible con una tomografía, y ver si tenemos las paredes intactas, si están delgadas o están gruesas, si tenemos un alveolo de 3 paredes, de 2 paredes o de una pared, recordando que se clasifica en base al número de paredes remanentes. Entonces, un alveolo de 3 paredes va a tener una mejor potencial de regeneración que un alveolo de una pared. Por lo tanto, nos dicen los estudios que en aquellos alveolos con paredes intactas se podría casi que no colocar nada, simplemente colocar una membrana encima para evitar que los tejidos blandos entren, y eso se va a regenerar completamente con injerto, más bien con, pues sí, con hueso propio del paciente. Pero también podemos nosotros ayudarle un poquito a nuestro organismo y colocar nosotros un injerto, y cualquier tipo de injerto que coloquemos ahí va a funcionar de una forma adecuada. Cuando nosotros tengamos un alveolo de 3 paredes o de 2 paredes, debemos de colocar un halo injerto o un gel injerto, y nuevamente con un autoinjerto de ser posible. Y cuando tengamos un alveolo de una pared, ahí sí ya tenemos que hacer un bloque o una regeneración ósea guiada con un injerto óseo particulado, como vimos en los primeros casos. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de pacientes que fácilmente nos llegan al consultorio, pacientes que tienen prótesis súper anchas, súper estrechas, en los cuales podemos ver que este premolar y este molar estaban haciendo una gran función al soportar este puente, y este molar no estaba como que en la posición más favorable para poder soportar esta prótesis. Las fuerzas no estaban bien dirigidas hacia el eje longitudinal del diente. Obviamente, con el paso del tiempo y con el uso, el molar más posterior se fracturó, y entonces esta prótesis pues está bailando. En este caso tenemos que hacer la extracción de este resto radicular, limpiar perfectamente bien, regenerar y pensar en la colocación de 2 implantes de forma unitaria, uno en el sitio del 6, uno en el sitio del 7, y que este premolar recibiera una corona individual. Entonces, este tipo de casos también los podemos nosotros resolver con la membrana Creos, con un injerto particulado y dejando pasar un tiempo de cicatrización convencional de 6 meses antes de hacer la colocación de nuestro implante dental. Más o menos, digamos que si tenemos nosotros un alveolo intacto, este sería nuestro alveolo, esta sería la función entonces de la membrana, y los tejidos blandos crecerían encima. Entonces tenemos muchas paredes óseas de las cuales vamos a tener mucho aporte sanguíneo, muchos nutrimentos, para que entonces nuestra regeneración ósea pueda llevarse a cabo de una forma satisfactoria. También puede ser, por ejemplo, en ese otro tipo de casos, en los cuales el diente se remite a un tratamiento de endodoncia, y el endodoncista nos remite a su vez que el diente está fracturado, que presenta una línea de fisura en cercanía de la cámara pulpar. Entonces, por lo tanto, esos dientes tienen que ser igual extraídos, y entonces también podemos hacer la preservación de nuestro alveolo. Seguramente, como es apenas está empezando nuestra fractura, todavía no vamos a tener un absceso ni una pérdida ósea, vamos a tener seguramente nuestras paredes intactas y vamos a poder hacer una adecuada regeneración, igual con nuestra membrana, y siempre recargándonos sobre las paredes de los tejidos adyacentes. Entonces aquí vamos a tener un alveolo que está íntegro, como les mencioné. Importante quitar todo el tejido de granulación que pudiera haber hasta el fondo del alveolo con esta cucharilla, que es como una cucharilla de Lucas, que tiene este borde cerrado, con el cual nosotros nos podemos ayudar para limpiar suficientemente bien, y posteriormente hacer la colocación de nuestra membrana y desplazar nuestro colgajo y esperar a los 6 meses que vamos a tener para el tiempo de nuestra regeneración ósea guiada. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados a largo plazo de la regeneración ósea guiada? La regeneración ósea guiada con un injerto particulado y con membranas de colágeno reabsorbibles son una técnica efectiva para el aumento del reborde lateral. La tasa de supervivencia en los implantes colocados de forma simultánea o subsecuente es más o menos similar. Entonces, siempre que se pueda, los colocamos simultáneamente, pero si no, también los podemos colocar de forma secuencial. Y existen técnicas adicionales como la fijación de la membrana con las tachuelas, con tornillos, inclusive con el mismo tornillo de cicatrización de los implantes, puede ayudarnos esto a tener una buena fijación de la membrana.
La tasa de supervivencia de implantes colocados en sitios con hueso regenerado, utilizando membranas, ha sido reportado entre el 79 y 100%, con la mayoría de los estudios indicando más del 90% después de por lo menos un año en función. Entonces, la verdad es que es una tasa de éxito bastante alta. Entonces, es un tratamiento predecible que nosotros podemos hacer día a día en nuestro consultorio. Fugasoto en el 2005 publicó una tasa de éxito acumulativo de implantes en función en hueso regenerado, igual de 72 a 133 meses, de 97.3%, igual es una tasa bastante alta. Y también en otros estudios del 2006, del 2018, una tasa de éxito del 98, del 93 al 100% en implantes con aumentos horizontales. Entonces, ya sea en aumento vertical o horizontal de los rebordes atróficos, junto con la colocación de implantes o simultáneo o por pasos, se puede lograr mediante la aplicación de las técnicas de regeneración ósea guiada con diferentes grados de éxito. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Una buena selección del caso. ¿Cómo está mi paciente? ¿Por qué está así mi paciente? ¿Qué es lo que busca mi paciente? Y en base a eso ya le vamos a poder ofrecer todo nuestro abanico de posibilidades para que entonces pueda hacer una selección adecuada del caso y entonces podamos tener un tratamiento exitoso a largo plazo. Y hasta aquí acabamos, justo casi la hora. Si tienen preguntas, cualquier cosa, aquí estoy